Bueno, pues ya está dicho, no hay mal que dure 12 años, ni nadie que lo soporte. Por eso es que quizás por eso votaron en contra de ellos. Bueno, lo ajustamos a los tiempos, ya ve que todo se va ajustando. Y pues esta semana efectivamente termina, para desgracia de muchos, porque hay que considerar que muchos están agradecidos con estos 12 años de gloria, sobre todo los burócratas y todos los que se beneficiaron con esta gestión panista, para desgracia de ellos. Y para el gusto y la felicidad de muchos, pues terminan 12 años de hierros, de desatinos, de excesos, de manipulaciones, de promesas incumplidas, de ineficiencias, de opacidad, de incapacidad para cumplir la promesa empeñada por los panistas que se comprometieron desde el 2000 a cambiar este país y que ahora, 12 años después, vemos que lo han dejado en un nivel al grado que la mayoría de los mexicanos votaron en contra de ellos, y eso nos dice la gravedad del caso, porque qué tan mal estarán ellos que los ciudadanos prefirieron regresar a lo que en el 2000 habían votado en contra, los que habían hecho a un lado, cansados por la fama de corrupción, latrocinios, despojos y saqueos que tenían los priistas. Bueno, pues 12 años después resulta que el electorado regresa a donde estaba, con los que estaba, y eso nos dice que la situación o la gestión de los panistas fue realmente lamentable. De tal modo que no queda más que esperar al 1 de diciembre, ya está todo, está arreglado, creo que hasta los diputados ya están acordados en cómo se va a hacer la protesta, cuando unjan a Peña Nieto, lo van a hacer, los gritos, los sombrerazos y las mentadas van a ser antes para que el señor no se entere, ni el señor que sale se va a enterar, ni el que va a entrar se va a enterar lo que hayan dicho sus opositores, de tal modo que se les va a permitir decirlo, pero no se les va a permitir que los aludidos se enteren, de tal modo que no queda más que esperar el ungimiento de Peña Nieto y la despedida de Felipe Calderón, que como le decía, pues con más pena que gloria entrega la estafeta a los mismos, a los que ellos mismos, los panistas, les habían arrancado el control de Los Pinos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues como los últimos desatinos, considero yo, el presidente trató de atraer la atención, intentó hacer lo que hizo Vicente Fox cuando entró, distraer con aquella historia del águila mocha. Usted recordará que su primera acción fue cercenar una parte de nuestro escudo nacional. Creo que en aquel tiempo un periodista fue despedido porque se atrevió a publicar que un cercano de la señora Marta se había ganado $1 millón por el diseño del águila mocha. Con eso se autorizó. Y duró bien poco. Exactamente, y con esa vacilada entró el gobierno de... Ahora Felipe Calderón, igual, en los mismos, guardando la proporción de vida, pues intentó cambiarle el nombre al país, quitarle lo de Estados Unidos mexicanos, porque según él fue inspirado en una copia al nombre de Estados Unidos de América, y que los mexicanos que México debe ser exclusivamente México, ¿sí? Aunque, bueno, pues de suerte que los nuevos diputados, conscientes que en esa Cámara se deben de tratar asuntos más importantes, pues desecharon la idea del presidente Calderón, que iba a ser su despedida y pasar a la historia como el presidente que le cambió el nombre. Aunque obviamente no solamente le cambió el nombre, no pudo cambiarle el nombre, pero sí le cambió, desgraciadamente, para desgracia de muchos, le cambió el rostro a México, porque tenemos un México violento que no existía cuando ellos asumieron el poder, y entonces ese es el gran cambio que le hizo Felipe, cambiarle a Estados Unidos mexicanos por un México violento, y como le digo, pues de suerte que no le siguieron el juego, y de tal modo que lo que sí hicieron los diputados, y me parece bien, quizás con aquella costumbre o cultura política de México que dice viva el rey, muera el rey. Claro. A Felipe Calderón desecharon su proyecto, sin embargo recibieron con gusto el proyecto de reforma de ley que tuvo a bien presentar el señor Enrique Peña Nieto, como lo mencionamos la semana pasada, en el sentido de desaparecer la Secretaría de Función Pública y crear la Secretaría de Anticorrupción. Ya está consumado, va a partir, va a ser el gran lanzamiento de su gestión,
con eso busca los priistas a su regreso alcanzar el aplauso del respetable. Yo supongo, ojalá y no tengan mejor suerte algunos panistas, que lo menos que puede hacer el nuevo presidente con esa Secretaría de la Anticorrupción, pues es meter a donde deberían de estar, tanto sinvergüenza, tanto ladrón, que amparados en el poder y en la fuerza de los panistas, medraron y se enriquecieron en estos 12 años. Va a ser como siempre una llamada de petate, distraer, como usted bien dice, y después no pasa nada y todo sigue igual. Exactamente. Eso, lamentablemente, es la realidad que nos toca vivir. Dice el dicho, tapaos los unos a los otros, sí, sí, y que siga la fiesta. Entonces, y aquí no ha pasado aquí nada. No pasa nada. Entonces, sí, efectivamente, lamentablemente eso, y la fusión también, ¿no? Que creo que lo importante también es la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública, que regresa a su origen, que es Gobernación. Exactamente, lo mencionamos la semana pasada, sí. Regresa donde siempre se controló la política. Es que no puede estar ajena. No puede haber dos mandos. Sí, no puede estar ajena a la política. O sea, todas las medidas del gobierno, al final de cuentas, como el presidente o cualquier alcalde, vienen de un proceso político, no de un proceso jurídico, un proceso legal. Entonces, obviamente que las decisiones siempre van a estar impregnadas de política, porque de eso viene, fue electo políticamente, de tal modo que todas las decisiones deben estar basadas también en el arte de la política. Claro. Exactamente. Entonces, por esto me parece que es lo que debe manejar la Secretaría de Gobernación. Señor, a nivel estatal, ¿qué novedades tuvimos esta semana? Pues que los intentos de hacer más dinero, ¿no? de juntar más dinero, la resistencia del gobierno del Estado de desaparecer o de exentar a los potosinos del cobro de la tenencia, por ejemplo. No, olvídese. Eso... ya tenemos vecinos que viven en otro privilegio, con gobernadores que ganan menos sueldo, que funcionan de otra manera y que ellos sí quisieron sacrificar la entrada del dinero de algunos proyectos o comodidades para sus funcionarios y exentuaron a los queretanos, por ejemplo, del cobro de la tenencia. Los potosinos quizás no tenemos esa misma suerte. Los diputados no tienen el peso suficiente para poder ellos iniciar y llevar un proyecto de ley para desaparecer el cobro de la tenencia. O no hay peso por parte de ellos, o no hay la voluntad, o existe demasiada disciplina para sujetarse a lo que diga el que manda, lo que diga el gobernante en turno. De tal modo que los ciudadanos, pues, algunos han tratado de levantar la voz, los medios los acallan, no les dan espacio, por ejemplo, algunas cosas, los medios están bajo cierto control, de sobrevivencia sobre todo, pues viven de lo que aporta el Estado, de tal modo que no le hacen eco a las protestas de los ciudadanos. Por eso es que no se ha levantado con suficiente fuerza la voz para conseguir que los diputados tomen conciencia y hagan la modificación que debe ser para que se exente ya o se retire el impuesto a la tenencia. Sin embargo, lejos de eso, desgraciadamente en el gobierno existe gente que anda buscando las formas de hacer llegar más dinero. El pretexto es que el gobierno federal le retiró más de 200 millones de pesos que le correspondían a San Luis Potosí, fin de sexenio, recortes presupuestales, el dinero se gastó en otras cosas, no llegó a San Luis Potosí, y el gobierno justifica de esta manera la búsqueda de algunas formas para elevar la recaudación. Esto nos duele. La tenencia, por ejemplo, le voy a citar un dato. La tenencia no tiene razón de ser porque nos trasladaron el impuesto al consumidor de gasolina. Vamos, antes usted pagaba una tenencia y la gasolina estaba barata. Usara o no su vehículo, se pagaba esa cuota anual. Ahora nos cobran la tenencia y nos cobran el impuesto a la gasolina, los famosos gasolinazos. De modo que si trasladan el impuesto, ese cobro al gasolinazo, al consumo, vamos, si usted mueve el vehículo, entre más lo circule, más va a pagar. Claro. Porque está pagando el impuesto a la gasolina. De tal modo que yo no le encuentro ya justificación de que el gobierno se sostenga en esa obsesión
de no perder ese ingreso que es muy significativo, son muchos millones de pesos, es cierto, pero el gobierno tiene que tenerse o darse o asistir de gente capaz que busquen otras formas de recaudación, o al menos que, bueno, digan, bueno, pues el gobierno federal que nos otorgue lo que cobra de la gasolina, que nos lo regrese pronto para ellos hacer las obras y ya dejar descansar un poquito la economía de los potosinos. Pero como le digo, todo eso depende de los diputados, y los diputados hasta ahorita no dan señales de que tengan interés.